Diámetro interior. Sí, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos diámetros teníamos en un tornillo? El diámetro interior, el exterior y el diámetro medio, creo que. Perfecto. Bueno, ¿y por qué usamos el diámetro interior para el cálculo y no el exterior? ¿O por qué salimos a buscar el diámetro interior y no el exterior? ¿Se acuerdan cómo era el tornillo? ¿Cómo era si hacíamos un corte del tornillo? Digamos, estos eran los factores o los parámetros importantes del tornillo, ¿sí? Profe, ¿Sí? podría ser que, por ejemplo, si uso el diámetro exterior, el tornillo directamente va a pasar sin tener esa fuerza de agarre, ¿puede ser? Claro, lo más, digamos, la sección más débil es la que se genera justamente, mira, vos acá en esta imagen tenés un diámetro interior, un diámetro exterior, ¿sí? Y tenés un diámetro de paso, un diámetro medio. La sección más débil es la sección que te da el diámetro interior, ¿sí? Es por eso que salimos a calcular este diámetro. Ese es el diámetro más pequeño, ¿sí? El menos resistente, digamos. Por otro lado, ¿qué dice el ejercicio? Importante esto, que lo importante acá para saber qué ecuación de resistencia aplicar es lo que dice acá. Dice, para su resolución se considerará el caso más simple en que un tornillo se encuentra cargado axialmente con su correspondiente ecuación de resistencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es mucho más importante, digamos, el esfuerzo que se genera en la dirección axial que el que se genera a raíz de una carga de preajuste y en donde tendríamos una tensión combinada, ¿sí? Eso nos quiere decir, y eso es clave porque nos permite encontrar cuál es la ecuación de resistencia, ¿sí? La ecuación de resistencia, entonces, que aplicamos acá, es para el caso más sencillo, cuando estamos en la situación de que tenemos un esfuerzo o una solicitación de tracción simple, ¿sí? Entonces, la tensión es igual a una fuerza sobre un área, ¿sí? Una sección resistente, y esa sección es, digamos, la sección circular de la parte más pequeña del tornillo, que en este caso está, digamos, denotado como D sub I, ¿sí? Entonces, simplemente aplicamos esta ecuación, ¿sí? Donde, entonces, hacemos el supuesto de que lo más importante es la carga axial que la carga que se genera por un preajuste, ¿sí? O sea que consideramos como que no habría preajuste, ¿sí? Entonces, simplemente eso, aplico esta ecuación de resistencia y con los datos que tengo de la tensión admisible, con el valor de carga, hago uso de esta ecuación y encontramos entonces el diámetro interno, que sería de 30,2 milímetros, ¿sí? Ustedes saben que si tenemos que ir a elegir un tornillo, ¿qué elegirían? ¿Un 31 o un 29? En el caso de que podamos elegir tornillos métricos y que, digamos, comercialmente tenemos disponibles a dos medidas. Si nosotros queremos soportar esta carga de 5.000 kilogramos fuerza, ¿cuál de los dos elegirían? ¿El de 29 o el del 31? ¿Se entiende la pregunta? El de 31. De 31. El de 31, perfecto, el de 31. Bueno, ¿y cuál sería el caso práctico? Porque yo por ahí pensaba y lo comentaba con el profesor,
¿cuál sería el ejemplo práctico que podríamos pensar para una carga en axial? O sea, para un tornillo que solamente soporta una carga axial. Entonces se nos ocurrió que ustedes ya vieron máquinas eléctricas, ¿verdad? Sí, profe. Bien, ¿se acuerdan que eran los cáncamos? ¿Se acuerdan qué era esto, el cáncamo? No. ¿No? Yo me acuerdo cuando vi máquinas eléctricas que nos enseñaban el despiece de un motor eléctrico, de un transformador eléctrico. Y ustedes saben, por ejemplo, el transformador, los que son, digamos, en la red domiciliaria, no están colocados al nivel del piso, ¿no es cierto? Están colocados a cierta altura, ¿sí? Entonces uno necesita para instalarlo un elemento de izaje, una grúa, y también necesita sobre el, digamos, sobre el transformador, algún lugar de donde poder izarlo, de donde poder levantarlo. Entonces lo que se nos ocurrió que una aplicación de un tornillo sometido a carga netamente o principalmente axial sería el cáncamo, que es un elemento que se usa para el izaje, y es este que tienen acá en esta figura, ¿sí? Simplemente un ojal o una oreja con una rosca. Esta rosca, este tornillo, se enrosca en el cuerpo del transformador, en el cuerpo, en la carcasa o estator de un motor eléctrico, hasta inclusive a veces en las carcasas de las cajas reductoras, ¿sí? Y si ustedes pueden ver, ahí tienen un motor, tienen el cáncamo y ahí tienen una vista por ahí un poquito más grande de cómo quedaría colocado, cómo queda colocado ahí y cómo se lo usa. ¿Sí? Ahí tienen una linga, una cadena, por acá podría haber una pared con puente grúa. Y bueno, ahí al levantarlo, digamos, ahí está actuando una carga puramente axial, o sea, en el sentido del eje del tornillo. ¿Sí? Eso solamente a título de, para que podamos visualizar cuál es la aplicación de este caso, que es muy sencillo. ¿Sí? Vamos ahora al problemita 2, a ver quién se anima a leerlo. ¿Qué dice el problema 2? Yo lo leo, profe. Bueno. En la figura se dispone de un motor eléctrico que acciona un mecanismo reductor de velocidades. Entre sí se unen mediante un acoplamiento de bridas flexibles, unidas entre sí mediante un material elástico. El acoplamiento posee 4 bulones distribuidos en un diámetro de 10 centímetros. Determinar el diámetro de los bulones considerando que la tensión admisible es de 100 kilogramos por centímetro cuadrado y el motor eléctrico tiene una potencia de 25 HP y gira a 1170 revoluciones por minuto. En este caso, al estar unidas las bridas mediante tornillos y entre las mismas se tiene un material elástico. Y para el cálculo no se considera tensión de preapriete en el tornillo, ya que el apriete no se produce compresión o dilatación de las partes de la unión, porque justamente quien se deforma es el material elástico. Bueno, esa última parte también es clave. Gracias. Esa última parte es clave porque también nos sitúa o nos va acotando cuál es la ecuación de resistencia que tenemos que aplicar, ¿sí? Este ejemplo bastante práctico, a mí me gustó. Acá le pido disculpas porque sí hay un errorcito que ya lo vamos a corregir, que ahí vos te diste cuenta, el acoplamiento dispone, acá ya lo vamos a corregir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el acople, o sea, sería esta parte, esto podría ser un motor eléctrico, ¿sí?
con cierta potencia y un cierto número de revoluciones, ¿sí? Esto que está acá representa lo que sería una caja. Esta caja, así como está el esquema, ¿sería reductora o multiplicadora? ¿Se entiende la pregunta o no? Multiplicadora. ¿Cómo es la pregunta? Si esta caja reductora sería una caja reductora o multiplicadora. Reductora, Porque porque el inciso lo dice. excelente. Y ahora si yo te pregunto, si vos mirás este esquemita, ¿por qué decís que es reductora y no multiplicadora? En base al esquema, no en base al enunciado. ¿Qué son esas dos barras que tiene ahí, engranaje o qué? Buenísimo, buenísimo. Bueno, eso es lo que yo pretendo con estas preguntas que le hago, es que se vayan haciendo ustedes preguntas, ¿sí? Entonces, motor eléctrico, acople elástico, ¿sí? Esto que está acá pueden ser o rodamientos o cojinetes, ¿sí? Esto es un eje. Solidario a este eje hay un engranaje. Acá, obviamente, también hay un apoyo de este eje, ¿sí? A la vez tenemos otro eje con otro par de apoyos, ¿sí? Y tenemos una rueda dentada y una rueda dentada. ¿Cómo es el diámetro de esta rueda con respecto de esta rueda? ¿Cómo se ve en la imagen? Porque esto es un corte, digamos, de la caja. O sea, le estoy despertando algunas preguntas y algunas cosas que van a ver ustedes más adelante con más profundidad, pero digamos, ya la voy sacando a la luz como para que vayan pensando un poquito. La mayoría maneja, ¿no es cierto? La mayoría tiene más de 20 años. La mayoría maneja. En la caja de velocidad de un auto, todas las marchas serán reductora, alguna multiplicará. Esta situación, ¿cómo la ven? Tiren algo, digan algo. No importa si bien o mal, aprendemos todo. ¿Es difícil la pregunta? Sin miedo. Es reductora porque con una vuelta que daría el engranaje de abajo, arriba daría una menor cantidad de vueltas. ¿Es así? Sí, señor. Esa respuesta me gusta. Porque este engranaje, al ser más pequeñito, ¿sí?, va a girar mucho más rápido que este de acá, ¿sí? Entonces, como dice el enunciado, el esquema está, digamos, acorde a lo que dice el enunciado y esta sería una caja reductora, ¿sí? Y muchas veces eso en la industria se da. Por ejemplo, esto podría ser un motor eléctrico que acciona un reductor y acá este eje de salida podría estar acoplado a un tornillo transportador que transporte grano, que transporte alguna materia prima. Podría estar conectado a un rodillo de un elevador a cangilones, o eventualmente podría estar, no sé, conectado a, por decir algo, una bomba, por decir algo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos acá, como decía, el acople, este acople que está esquematizado acá, tiene 4 bulones. Esos bulones están dispuestos en un diámetro de 10 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia entre el centro de este bulón y este bulón, ¿sí?, son 10 centímetros. O entre este bulón y el que está atrás y no se ve, también son 10 centímetros. Entonces, esos datos los tengo acá en la planilla y vamos viendo qué más puedo rescatar del enunciado. Entonces se trata de 4 tornillos
el diámetro de distribución es 10 centímetros, eso es medido, como les dije recién, entre centro y centro. Además tenemos una tensión admisible al corte, ¿sí? Que tiene ese valor. Una potencia del motor de 25 HP y una velocidad de giro de 1170 RPM. ¿Sí? Eso, como dijo su compañera ahí, son revoluciones por minuto. Y lo que tenemos que determinar acá en este caso es cuánto debería tener de diámetro interior los bulones que yo empleé en este acople elástico. Y lo que les decía que era clave acá era esta parte del enunciado, ¿sí? Que entre las bridas metálicas hay un material elástico. Ese material elástico lo que nos permite es poder, digamos, absorber alguna pequeña desalineación que haya entre este eje y el eje del motor, ¿sí? Entonces, lo importante que hay que rescatar de acá es de que podemos considerar que el tornillo va a trabajar al corte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el apriete, digamos, tanto la deformación que se debería dar si la unión no tiene un elemento elástico, sería importante, entonces ahí sería importante esa carga de preajuste. En este caso, como tenemos un elemento flexible, pues bueno, entonces es más importante en este caso el esfuerzo de corte que va a trabajar sobre cada uno de los bulones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el material flexible es el que absorbe ese ajuste del tornillo, ¿sí? Y el tornillo prácticamente no se está estirando, simplemente va a estar trabajando al corte. Bueno, entonces, con esa premisa de que el tornillo va a trabajar al corte, lo que tenemos que hacer primero es determinar cuál es la carga que va a estar trabajando sobre los tornillos, ¿sí? Y entonces para eso acá marqué, les sobremarqué que tenemos que repasar algunos conceptos que seguramente ustedes lo tienen claro de física 1, tal vez también de física 2, pero seguramente de física 1. Entonces lo que hay que recordar es que la potencia, que la vamos a simbolizar con la letra N, es igual al trabajo por unidad de tiempo. Que el trabajo a su vez lo definíamos como la fuerza por distancia. Si yo reemplazo esta definición de trabajo en la definición de potencia, entonces me queda que yo tendría una fuerza por una distancia por la unidad de tiempo. Y eso, distancia por unidad de tiempo, eso es velocidad. Entonces me queda que la potencia es fuerza por velocidad, ¿sí? A la vez, tengo que recordar la relación que existe entre la velocidad tangencial, ¿sí? Y la velocidad rotacional, que en este caso creo que le llamaban omega, ¿sí? Entonces, la relación que había entre la velocidad tangencial y la velocidad angular era esa que tienen ahí. Omega por R es igual a la velocidad tangencial. Eso gráficamente, ¿sí? Lo podemos ver acá, o sea, la velocidad sería tangencial, ¿sí? Al plano, a este plano, ¿sí? Esto sería R, y esto sería la velocidad rotacional del eje. Y a la vez, al momento torsor, yo lo puedo escribir como una fuerza tangencial por un brazo de palanca. Lo tienen acá, lo tienen expresado ahí, y de acá yo podría despejar la fuerza, que la fuerza es igual al momento torsor sobre esa distancia al centro del eje, que en este caso denominamos R. Finalmente, con ese análisis, nosotros llegamos a que entonces la potencia N es igual al momento torsor sobre R, que eso era la fuerza, como lo habíamos despejado ahí, y que omega por R, eso era la velocidad
tangencial, ¿sí? Entonces, operando acá algebraicamente, se cancelan los R y me queda que, en definitiva, la potencia es igual al momento torsor por la velocidad angular. Y de acá, de esa expresión, yo podría despejar que el momento torsor, en definitiva, es igual a la potencia sobre la velocidad angular. Pues ahora lo que vamos a hacer es expresar nuestro momento torsor en kilogramos fuerza por centímetro, ¿sí? Para eso, yo en esta ecuación, que es similar a esta, únicamente que yo para pasar de esta expresión a esta, ustedes van a ver que cambia una constante, el 71.620, tengo también la potencia y en vez de tener la velocidad angular, tengo el número de revoluciones, ¿sí? En el denominador. Entonces, simplemente para pasar de esta expresión a esta, lo que tenemos que hacer es un cambio de unidades, ¿sí? Tenemos que pasar de RPM a radianes por segundo y tenemos que pasar de HP a kilogramos fuerza metro por segundo. Haciendo toda esa transformación, me queda esta expresión, ¿sí? Esta expresión. Y para yo poder usar esta expresión con esa constante de transformación, yo debo colocar el número de vueltas en RPM. Debo expresar la potencia en HP. Y si yo hago eso y aplico esta fórmula, entonces lo que me devuelve esta ecuación es el momento torsor en unidades de kilogramos fuerza por centímetro. Yo lo que les recomiendo es que agarren lápiz y papel y una tabla de conversión y verifiquen que se llega a este número, ¿sí? O aproximadamente a este número, ¿sí? Si lo hacen por acá en el mismo Excel, van a llegar a esa constante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los datos que yo tenía? ¿Por qué hago todo este desarrollo? Para justamente poder encontrar el momento torsor que me va a originar una fuerza que va a estar actuando sobre los tornillos de la copia, ¿sí? Como yo tengo la potencia en HP, tengo el número de revoluciones en RPM, pues entonces puedo tranquilamente hacer uso de esta ecuación y saber que el resultado de la misma va a ser momento torsor expresado en kilogramos fuerza por centímetro. Acá, si ustedes ven, yo simplemente lo que hice es la constante multiplicada por la potencia, que la potencia la tengo por acá arriba, ¿sí? Sobre la velocidad de giro, que es V6, ¿sí? Expresada en RPM. Entonces, eso me permitía, como dijimos recién, calcular qué fuerza es la que está originando ese momento torsor sobre los bulones. Entonces, simplemente recordando que el momento torsor era fuerza por distancia, despejé fuerza y encontré el valor de la carga que va a estar, que va a ser generada por ese momento torsor y que va a estar actuando sobre los bulones. Entonces, finalmente, digamos, teniendo en cuenta que debido a ese material flexible en el acople, los tornillos podíamos considerar que estaban trabajando solamente el corte, eso me permite aplicar esta ecuación de resistencia de corte, donde acá quiero remarcar algo, porque en esta expresión N ya no quiere decir, no es lo mismo que este N que use acá, sino que este N representa la cantidad de bulones en el acople. Ojo con eso, ¿sí? Y después que la carga P es, digamos, la fuerza F que yo había calculado acá. Entonces, simplemente de esta expresión, teniendo como dato la tensión admisible al corte,
simplemente de acá despejé el diámetro interno y llego a que el diámetro debería ser casi 1 centímetro, ¿sí? Casi 1 centímetro. Y de nuevo, acá el criterio que hay que aplicar es que si yo voy a un catálogo de bulones o tornillos, el diámetro comercial debería ser inmediatamente superior a este calculado. Siempre el diámetro interno, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí algo? Sí, profe, se entiende. Bueno, ¿dónde tienen ustedes un ejemplo de reducción? Eso también se lo va a ver más adelante, pero como les digo, yo les voy, digamos, pretendo que vayan ustedes pensando qué ejemplos prácticos tienen de la vida cotidiana donde haya este tipo de reducciones de velocidad, ¿sí? Váyanlo pensando para cuando vean el tema, ¿sí? Lo mismo acá, porque si yo ya vengo viendo elementos de uniones fijas, semifijas, ahora estamos viendo uniones desarmables, ¿por qué acá pongo un acople y no directamente sueldo eje con eje? ¿Qué se les ocurre? Para poder hacer el mantenimiento del motor. Sí, perfecto, perfecto. Esa es una de las, digamos, de los factores que me llevan a elegir algo que sea desarmable, ¿no? Porque si en algún momento, ¿cómo es la soldadura? ¿Cómo es la unión de la soldadura? ¿Cómo se encuadraba? Como una unión fija, ¿sí? Entonces, si yo tendría que desvincular, porque el motor se le pueden romper los rodamientos, puede perder aislación, no funciona. Entonces, yo no podría venir y cada vez que sale de servicio el motor o tengo que reparar la caja reductora, tendría que traer una moladora, una sierra, cortar. Entonces, es más práctico, también por este tema que yo les decía de que un acople, yo saco estos 4 bulones y separo el motor de la caja. También hay motos reductores, o sea, también hay motores que vienen unidos a la caja y eso tiene una unión interna a través de un piñón, una chaveta, ¿sí? Se llaman motos reductores, son digamos, dos equipos que vienen ya ensamblados, ¿sí? Pero que también tienen bulones para que yo pueda sacar el motor, separarlo de la caja reductora, ¿sí? Y adentro tendrá a lo mejor un manguito que sea con engranaje, con estría, con chaveta, pero siempre hay bulones para poder desarmar, ¿sí? Ustedes recuerden que las cosas con el uso, con la operación, se van desgastando, ¿sí? Bueno, pasemos ahora al problema 3. El problema 3 es un poco más complejo y fácil a la vez porque, digamos, solamente lo que le estamos pidiendo acá es que ustedes calculen la tensión máxima y la tensión mínima. En este caso, lo que tenemos es, como dice ahí, una biela se sujeta con tornillos, como muestra la figura. Si la carga máxima es de 4.000 kilogramos fuerza, y la carga de preajuste es de 1.000 kilogramos fuerza, calcular los esfuerzos máximos y mínimos a que están sometidos los tornillos si el diámetro interno es de 1,5 centímetros. Entonces, acá de nuevo le está dando la pauta el enunciado hacia dónde tenemos que recurrir para elegir la ecuación de resistencia, ¿sí? Acá se trata de que tenemos un tornillo que tiene ya una carga importante de preapriete o preajuste, ¿sí? Después tenemos una carga de trabajo, ¿sí?
tenemos justamente esa carga de preapriete, ¿sí? La fuerza de ajuste que resulta en la unión, ¿sí? Y la carga total o máxima que va a actuar sobre el tornillo. Y para eso lo que ustedes tienen que analizar es lo que tienen en la teoría, que es este diagramita, hace referencia a este diagrama. Y en definitiva, lo que tienen acá es que la tensión, cuando tienen preajuste, simplemente se calcula como con esta expresión que tienen acá, de la carga máxima sobre la sección, ¿sí? Sobre la sección a la tracción, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es simplemente eso. Con los datos que tienen, la carga máxima sería el P sub 0, ¿sí? La carga de preajuste B serían los 1000. Tenemos ahí el diámetro de interno, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes que cuando teníamos esfuerzos combinados, ¿sí? Teníamos, eso era aproximadamente 4/3 de la tensión, ¿sí? De la tensión a la tracción. Es por eso que acá la expresión me queda 16 veces la carga en el numerador, ¿sí? Esto recuerden es 4/3 de, a ver si lo tengo por acá, ahí está. Lo que hay que recordar es esto, ¿sí? Que la carga normal es 4/3 de la tensión admisible, ¿sí? Y lo que tienen que recordar es esto, tensión máxima sobre y la tensión mínima, ¿sí? Cómo se calcula para cuando tenemos una carga de preapriete, ¿sí? Entonces, simplemente acá, identificando que era P sub 0 y B, podemos hacer el cálculo de la tensión máxima y de la tensión mínima. Hasta ahí llega la resolución del ejercicio, porque eso es lo que nos pregunta ahí, ¿sí? Ahora, yendo un poquito más allá, esto que tienen acá es un esquema, ¿sí? Acá está cortada, digamos, la pieza. Acá hay dos ejes de simetría, está cortada también la mitad de la otra pieza. Acá esto es una tapa, ¿sí? Por eso acá hay bulones. Esto trabaja sobre un gorrón, ¿sí? O sea, sobre una parte de un cigüeñal, ¿sí? La biela, en la vida real, digamos, es una cosa, a ver, es una cosa así, la pieza completita, ¿sí? Entonces, esto trabaja sobre un eje, que sería el cigüeñal, que llaman gorrón, ¿sí? Entre esas dos piezas hay movimiento. Entonces acá y de este lado hay cojinetes, ¿sí? Acá hay un perno, ¿sí? Y ese perno se vincula a un pistón, ¿sí? Bueno, ese pistón trabaja en un cilindro y seguramente ustedes deben haber visto el principio de funcionamiento en termodinámica de los motores de combustión interna, tanto naftero como diésel. Eso simplemente a título informativo. Entonces, hasta ahí llega la resolución de este enunciado. Ahora, para ir un poquito más allá, simplemente para que ustedes vean, es de que nosotros acá lo que les planteamos es que podríamos calcular la semiamplitud de la oscilación, o sea, el rango de amplitud de la tensión a la que va a estar sometida la unión. Entonces eso se calcula como la semidiferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima, ¿sí? Ese es el valor del el rango de amplitud de las tensiones a la cual está sometida la unión. Ahora, ¿qué se debe cumplir? Que ese rango tiene que ser menor o igual a la tensión admisible por fatiga, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula la tensión admisible por fatiga? Se calcula con esta expresión. Recuerden que para soldadura
cuando la carga era estática, se calculaba de una manera y la unión era fija. Si eran cargas dinámicas o alternativas, también tenían otra expresión. Bueno, entonces acá tenemos una expresión para hacer el cálculo de la tensión admisible a la fatiga, que se emplea esta ecuación, donde ahí tienen, digamos, un resumen de lo que sería cada uno de los coeficientes. Algunos de estos coeficientes ya lo hemos visto, por ejemplo, la tensión de fatiga ya sabemos lo que es, pero hay otros factores que no, también el coeficiente de seguridad sabemos qué es, el coeficiente de terminación superficial, eso bueno, está relacionado con cómo está terminada digamos, los hilos de la rosca, ¿sí? Y tienen esa variación, y acá tienen otro B sub K, que sería el coeficiente de entalladura o concentración de tensión. Eso generalmente se adopta como 2, pero bueno, estas son cosas que ustedes van a terminar de ver más adelante, como también así el tema de acoples, ¿sí? Simplemente acá lo que les queremos mostrar es que si nosotros adoptamos un coeficiente de seguridad de 0,5, al valor de S lo consideramos 0,8, al B sub K lo tomamos como 2 y elegimos un material, una aleación especial para el tornillo, un acero al níquel, con esta calidad, con estos tratamientos térmicos. Si nosotros vamos a tabla, sacamos que la tensión de fatiga tiene un valor de 4700. Ahora, si yo voy y reemplazo todos estos valores en la tensión admisible a la fatiga, ese resultado me da 940. Y ahora, si yo voy a la condición que se me tiene que cumplir, que la tensión o el rango de amplitud tiene que ser menor a la tensión admisible, pues eso no se cumple. O sea que yo lo que debería hacer acá es elegir un acero que tenga todavía una mayor calidad, ¿sí? Que tenga mejores cualidades. ¿En dónde? En el valor de la tensión de fatiga. Si nosotros elegimos este cromo vanadio con esta calidad, de tabla sacamos que la tensión de fatiga es 7.300 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si empleo de nuevo estos mismos factores, ya la tensión admisible de fatiga me da 1.460. Y ahí sí se cumple esta condición que tenemos acá, ¿sí? Para que la unión sea, digamos, segura, ¿sí? Eso simplemente, comentarles eso, que para este tipo de aplicaciones la calidad de los aceros es bastante superior a que cuando hacemos una unión normal, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que a los tornillos nosotros los podemos usar de esta manera, digamos, estoy tratando de unir esta pieza con esta pieza de acá. Y esto me permite rápidamente, digamos, unir dos piezas. Esto podría ser para armar alguna estructura, qué sé yo, algún pórtico, no sé, alguna plataforma, en alguna planta. Entonces, sin que yo necesite herramientas de corte, esto simplemente yo vinculo a través de un tornillo y un par de herramientas. También la aplicación de los tornillos, bueno, en esta unión, a lo que quería ir, en este tipo de uniones, acá uno podría usar tornillos de acero de baja calidad. No así en el caso de las bielas, donde, digamos, los esfuerzos son cargas alternativas, además hay temperaturas, ¿sí? Y hay eventualmente vibraciones y demás, ¿sí? Entonces, ya que estamos con esta imagen, ustedes saben que a los tornillos entonces lo usamos para unir, o sea, para vincular dos piezas, pero también lo podemos usar para transmitir esfuerzo o movimiento, ¿sí? En este caso, este dispositivo que tienen acá
sería una especie de morsa o prensa, ¿sí? En este cuerpo, en este sector, lo que tenemos es un agujero donde se le practicó una rosca, ¿sí? Una rosca donde trabaja este tornillo, ¿sí? Y cuando yo acciono esta palanca, cuando yo giro, pues entonces alejo o acerco esta pieza sobre esta. Y entonces ahí puedo apretar, acá yo podría apretar un tornillo para aflojarlo, podría poner acá, no sé, un rodamiento en el cuerpo de una caja. Para eso me sirve esta monza. ¿Alguno es técnico de los que esté acá? Hola, hola. Sí, No, profe. profe. Bien, o sea que más o menos están interpretando de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de la morsa y eso, ¿sí? Sí, Entiendo, profe. Bueno, veamos entonces el ejercicio 4. ¿Qué es lo que tenemos acá en el ejercicio 4? Tenemos un tensor manual de doble rosca. ¿Qué quiere decir eso? Que este dispositivo que tenemos acá tiene practicado en este sector una rosca y en este sector otra rosca, ¿sí? En este caso en particular, una de las roscas va a ser derecha y la otra rosca va a ser izquierda. Entonces yo acá podría vincular este extremo de este tornillo con un cable y lo mismo este de acá. Esto seguramente ustedes lo vieron. ¿Dónde lo vieron a este dispositivo? ¿Se acuerdan haberlo visto en algún lado? ¿En los postes de luz puede ser, profe? Sí, señor. Ahí justamente lo vimos. Y a ver si tengo la imagen más abajo. Ahí está. Justamente cuando ustedes ahora salgan a la calle, miren los postes de luz, para darle estabilidad, lo que hacen es, digamos, vincularlo a tierra a través de un cable de acero, ¿sí? Y acá pueden ver el tornillo, pueden ver el otro tornillo. En este ojal, ahí se pone el cable de acero con estos accesorios. ¿Sí? Estos son accesorios, abrazaderas para los cables de acero y esto es para que no se dañe el cable en ese ojal, ¿sí? Estos son accesorios para ese tipo de uniones con cables de acero, ¿sí? Entonces, bueno, acá ustedes no ven el brazo de palanca, ¿sí? Pero acá, como nosotros se lo hemos esquematizado, este en particular tiene un brazo de palanca. Ese brazo de palanca lo mido desde el centro hasta el extremo, ¿sí? El extremo final, digamos, de esta palanquita. De manera tal que el brazo de palanca sería la distancia que hay entre este extremo y el centro, ¿sí? Eso mide 25 centímetros, ¿sí? Entonces, acá nos están dando los datos internos, a ver, no, el diámetro externo, nos están dando el paso y nos están dando un coeficiente de rozamiento entre el tornillo y la tuerca. Lo que nos están preguntando es si nosotros con este mecanismo, con este brazo de palanca, podemos tensionar el cable que va a estar de este lado y de este lado con un valor de 10.000 newton. O sea que la carga, esta carga Q, está esquematizada ahí, va a ser de 10.000 newton. Eso nos están preguntando, si podemos lograr eso con este dispositivo, sabiendo que la fuerza posible de ejercer por un hombre es de 20 kilogramos de fuerza. Además nos están diciendo que al diámetro medio lo calcule como el diámetro exterior menos el paso sobre 2. ¿Sí? Entonces ustedes recuerden que al paso lo designábamos como H, es lo que yo rescaté ahí, trabajé con milímetro y con centímetro, lo mismo hice con el diámetro exterior, mu, que era el coeficiente
de rozamiento entre tornillo y tuerca, ¿sí? Eso era 0,15. Bueno, brazo de palanca, fuerza horizontal. Acá hice el cálculo del diámetro medio con ese dato que tenía en el enunciado, en milímetros y centímetros. La incógnita entonces era saber si podíamos ejercer una fuerza de 10.000 newton con este mecanismo. Entonces lo que tenemos que hacer acá son dos cosas. Por un lado, esta expresión tiene otra manera, ¿sí? Yo elegí esta porque, a ver, digamos, todos los datos están dados de esta manera. Pero hay otra manera también de expresar el momento torsor que existe en un tornillo de rosca cuadrada o trapezial, ¿sí? Eso a ver si lo tengo por acá. Simplemente para que ustedes lo vean, acá yo tomé como esta la expresión, pero hay otra manera de expresarla. A ver si está por acá. Acá. Acá también la pueden expresar con las tangentes, ¿sí? Con las tangentes. Acá este beta entra en juego cuando la rosca es trapezial, no cuadrada, ¿sí? Entonces, cuando la rosca es cuadrada, este beta es 0 y entonces el coseno de 0 es 1. Esto queda como 1 y da lugar a esa expresión que yo les mostré anteriormente, ¿sí? Pero ustedes también podrían usar esta o podrían usar, que no la tengo en este momento, la expresión en función del ángulo alfa. ¿Qué era el ángulo alfa? Como la tienen acá, por ejemplo. Podrían usarla así también. ¿Se acuerdan qué era el ángulo alfa? ¿Qué significaba el alfa? El ángulo de roce, puede ser. No, no era el ángulo de roce. A ver si lo tengo por acá. Ahí está. ¿El ángulo de hélice? El ángulo de la hélice, sí señor. Entonces acá era lo que le decía que pasaba si el beta era igual a 0, ¿sí? Acá tenían una rosca que esta era la trapecial, ¿sí? Por eso aparece este beta, que lo tienen identificado ahí, en ese corte del filete. Y a ver si lo tengo acá más arriba. Paso y alfa, acá lo tengo. Alfa era el ángulo que se formaba, o sea, en este triángulo, entre el paso, ¿sí? Y el perímetro de una vuelta sería. O sea, si yo corto el filete en el paso, digamos, doy una vuelta completa y lo corto a la distancia del paso y lo estiro, ¿sí? Yo genero este triangulito y la tangente de ese ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería pi por el diámetro medio, ¿sí? Y el ángulo entonces que forma el eje del filete con el plano de rotación del tornillo. El tornillo rota sobre un plano de rotación que sería perpendicular a nuestra pantalla, ¿sí? Sobre ese plano estaría girando, o sea, esto gira hacia acá y se mete hacia atrás y sale de nuevo ahí. Y recuerden que el paso era la distancia entre dos dientes consecutivos, o también yo lo podía medir entre puntos homónimos, por eso dice ahí puntos homónimos, ¿sí? Podría ser en la cresta, por lo general se lo mide en la cresta y lo tienen ahí, ¿sí? El paso sería la distancia entre cresta y cresta. Los puntos homónimos para ese caso sería la cresta, pero también yo lo podría medir sobre el franco y el franco del próximo diente, y la distancia también sería h, sería el paso, ¿sí? A eso se refiere cuando dice puntos homónimos. Bueno, volvamos al ejercicio 4 entonces, estábamos acá.
Habíamos quedado que yo usaba esta expresión porque, digamos, tenía los datos necesarios para calcular el momento necesario para poder transmitir esta carga con el tornillo de rosca cuadrada, ¿sí? Entonces, simplemente reemplazando valores en esta ecuación, ¿sí? Reemplazando que la carga, suponiendo que la puedo ejercer a esos 10.000 y teniendo en cuenta que a esa carga que está en Newton la tengo que expresar en kilogramos fuerza. ¿Cuál es el factor de conversión para llevar de Newton a kilogramos fuerza? $9.81. Bueno, de acuerdo, vamos bien entonces. Entonces, reemplazando valores, yo encuentro que para poder realizar o, digamos, tensionar el cable con una carga de 10.000 newton, yo lo que necesito es un momento torsor de 400 kilogramos fuerza por centímetro. Ahora bien, yo sé que, por otro lado, el hombre puede generar un momento de esos 20 kilogramos fuerza por este brazo de palanca. Y eso era de 500, ¿sí? De 500 kilogramos fuerza por centímetro. Entonces acá, si yo comparo estos dos valores, esto es lo que tiene disponible, digamos, el hombre para entregar como momento, y esto es lo que yo requiero. Entonces sí voy a poder generar esa fuerza en el cable de 10.000 newton. ¿Se entiende eso? ¿Qué pasaría si este momento fuera de 300? ¿Yo podría tensionar el cable con 10.000 newton? No, profe. No. ¿Y qué harían ustedes para aumentar el momento? Aumento el brazo de palanca. Perfecto, eso quería escuchar. Buenísimo. Bueno, ahora, de nuevo, hasta ahí llega el ejercicio, ¿sí? Hasta ahí llega el ejercicio. Pero sería bueno, ya lo vamos a ver en el ejercicio siguiente, el cálculo de la rosca. Y cuando decimos rosca, nos referimos a la rosca de la tuerca. Ustedes saben que para este tipo de uniones, por ejemplo, este elemento tensor, este extremo del tensor, tiene labrado sobre este cuerpo cilíndrico la rosca. Y esta pieza tiene que tener labrada la rosca para que el tornillo se apoye ahí cuando yo tire el cable, ¿sí? Entonces, en ese sector y en este sector de acá, tienen que haber practicadas roscas. Y entonces lo que tenemos que hacer es calcular cuál sería la altura mínima para que esa rosca soporte esa carga de 10.000 newton, ¿sí? Pero bueno, esto es un cálculo adicional que ustedes podrían hacerlo a efectos de practicar, ¿sí? Esto mismo sí nos piden en el ejercicio 5. Entonces lo veamos en el 5 y si quieren después lo volvemos y lo vemos en el ejercicio 4. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bueno, entonces acá lo que tienen es una morsa de taller, ¿sí? O morsa de banco también se le llama. De nuevo, accionando esta palanca, esta barra. Acá en este cuerpo hay practicado una rosca. Sobre este eje es un eje roscado, ¿sí? Acá hay un cojinete de fricción. Esta es la parte de la mandíbula fija, digamos, y esta es la mandíbula o la mordaza móvil, ¿sí? Entonces, yo depende para donde gire, esto lo acerco, puedo apretar o puedo soltar y me vengo por acá, ¿sí? Depende cómo lo gire. Pregunta, si a esto yo lo giro así, en este sentido, y la rosca es derecha, ¿hacia dónde debería avanzar esta pieza? Hacia la mordaza fija.
Bien. ¿Y cómo es? ¿Y si fuera rosca izquierda? Ahí tendría que hacer, bueno, el giro antihorario y ahí iría a la misma posición, o sea, hacia la mordaza. El tema es así, cuando nosotros o sea, cuando giramos en sentido horario el tornillo entra y entonces aprieta, es lo que vos me dijiste, ¿no es cierto? Sí. Primero, bien. Y cuando es izquierda y yo giro para el mismo lugar, ¿qué le pasa? Ahí se cambiaría, o sea, en vez de ir hacia la mordaza fija, sería bueno, hacia atrás. Bien, la abre, o sea, abre, sí, hace esta abertura más grande, ¿está bien? Sí. Bien. Bueno, entonces acá nos dan de dato que el tornillo y la rosca, o sea, el tornillo y la rosca que está practicada acá en esta parte de la morsa, ha sido fabricada con un acero SAE 1015, o sea, baja calidad, ¿no? Y que no tiene tratamiento. Dice que cuando se da una vuelta completa, o sea, si yo giro agarro de este extremo, giro de nuevo y vuelvo hasta ahí, he girado una vuelta, 360 grados. Y esto avanzó 5 milímetros. Si la rosca es de una sola entrada, pues entonces eso que se desplazó es el paso. Y eso ustedes lo tienen en la teoría, lo tienen con esta imagen, ¿sí? El avance es la distancia longitudinal que avanza un punto de un diente en un giro del tornillo, ¿sí? Si tiene una sola entrada, ¿sí? Cuando yo giro una vuelta, avancé un paso. Si tiene doble entrada, por una vuelta, avancé 2 pasos. Y si tiene 3, en una vuelta avancé 3 pasos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, volvamos a la morcita. Y ¿qué más nos dan acá de datos? Nos dan el diámetro interior, ¿sí? 20,5 milímetros, el diámetro exterior, 26 milímetros, y lo que nos piden es lo siguiente. Nos piden calcular la carga que podría soportar esta morsa si el coeficiente de seguridad que estamos adoptando es de 2, ya que eso también pasa a ser un dato. La altura o longitud de la rosca, o sea, cuánto debería tener este espesor de esta pieza donde yo voy a practicar la rosca de la tuerca sería, ¿sí? Si la presión admisible en la superficie de contacto tiene esta carga específica, que sería 150 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y por último, nos piden que verifiquemos la condición de irreversibilidad. Si el coeficiente de rozamiento entre tornillo y rosca es de 0,10. Y ahora yo les pregunto, ¿qué quiere decir esa condición? Si quieren, físicamente, ¿qué significa? Y analíticamente, ¿cómo se verifica? Así como yo digo, si hay un esfuerzo que es menor al esfuerzo admisible, yo sé que no se va a cortar, ¿sí? O que no se va a romper la unión. Y eso lo verifico comparando los valores de la tensión de trabajo a la que está sometida respecto de la tensión admisible de la unión. Entonces, si la tensión de trabajo es inferior o a lo sumo igual a la admisible, yo sé que la unión no se rompe. Acá, ¿qué significa que sea irreversible? ¿Y cómo lo verifico? ¿Se acuerdan de eso? Si era reversible, no se tenía que realizar momento para soltar el tornillo, eso significaba. Entonces, si es irreversible, significa que hay que
darle momento para que se vuelva la rosca, digamos. Bien, bien. ¿Qué significa? Está bien lo que vos decís. Y eso significa, en la morsa, ¿qué sería? ¿Cómo sería en la morsa? Explícame vos o cualquiera de tus compañeros. Simplemente esto es para que hagamos la clase Sí, más ameno. reversible la morsa, una vez que yo apriete, lo dejo de aplicarle un momento y no se va a volver la morsa por la tensión que me genera el material que estoy apretando, sino que se va a quedar ahí presionado. Bien, fantástico. Esa es la idea, esa es la idea. De acá tiene que ser irreversible, justamente para cuando yo ajuste acá, me mantenga presionada y esto no se vuelva como un resorte para atrás. ¿Alguno cambió una rueda de auxilio con un gato de esos que son mecánicos, que usan gato tijera, le llaman? O la Toyota trae otro tipo de gato, pero que también es mecánico, con una rosca cuadrada. ¿Alguno usó alguna vez un gato? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Bueno, ¿y ha usado ese tipo de gato? El tijera no, el que viene en el auto, el hidráulico no. Ah, el hidráulico. Bueno. Bueno, entonces no podemos hacerla, pero la analogía sería similar, digamos. Si yo con la manija del gato mecánico levanto el auto, si yo suelto la manija y si es reversible, se baja el gato automáticamente y no me permite cambiar la rueda, ¿sí? Por eso es importante que se cumple esta condición. Lo mismo para la morsa, digamos. Si no, yo tendría que tener una persona que me esté apretando ahí mientras yo trabajo sobre la pieza que sujeté acá entre las mandíbulas, entre las mordazas, ¿sí? Eso quiero que les quede claro, porque es importante esa condición. Bueno, entonces vamos primero con la carga. Si puede, ¿qué carga puede soportar la morsa, o sea, el tornillo básicamente, sabiendo que es un acero 1015? Entonces lo que hacemos, en este caso, como es un acero 1015, pueden usar esa tabla, la misma tabla que usamos para soldadura, ¿sí? De ahí entran y sacan este valor de la tensión de fluencia. Como estaba en kilogramos fuerza por milímetro cuadrado, lo pasamos a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y calculamos la tensión admisible con este coeficiente de seguridad que lo teníamos de dato. ¿Sí? Simplemente es dividir la tensión por el coeficiente de seguridad. Ahora, lo que hacemos es plantear la tensión admisible considerando de que tenemos acá un esfuerzo combinado. Es decir, que usamos esta ecuación de resistencia, ¿sí? Como la tensión admisible es un dato y también tenemos de dato el diámetro ya del tornillo, simplemente de acá despejamos la carga Q. Con eso respondemos el inciso A. Ahora nos preguntan acerca de la altura que debería tener o digamos, la distancia que espesor que debería tener esta parte de la pieza. Y para eso lo que hacemos es emplear esta expresión. Esta expresión de alguna manera, si ustedes la analizan, lo que nosotros tenemos acá es, si a este Z lo pondríamos acá abajo, a esta presión la pasamos para arriba, sería entonces que la presión que puede soportar tanto el contacto de la superficie del tornillo sobre la tuerca sería igual a la carga sobre el número de filete, porque este Z lo pasaría acá abajo, a este 4 lo paso acá abajo, y entonces sería sobre la sección resistente. Pero la sección resistente en este caso, como ustedes la pueden ver acá, es diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado. O sea que la sección resistente sería la sección de
la parte, digamos, externa del filete, el área, considerando el diámetro externo, menos el diámetro interno, o sea que sería una superficie toroidal, ¿sí? Eso es lo que, digamos, sobre esa superficie se va a apoyar el tornillo cuando yo haga fuerza acá. Cuando yo gire esta barra y apriete un cuerpo acá entre las dos mordazas, acá se va a generar una fuerza, o sea, se va a apoyar el tornillo, los filetes del tornillo se van a apoyar sobre los filetes de la rosca, ¿sí? Entonces, es por eso que yo tengo una presión admisible que tiene que ser de 150 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si la cantidad de filete es pequeña, yo voy a superar esa carga. Entonces, ¿qué le va a pasar al filete de la tuerca? Si yo me excedo en ese valor P sub 0 de 150 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿qué le va a pasar a la rosca? Se va a romper, se va a robar. Se va a romper exactamente. O sea que este Z que tienen ustedes acá es el número de filetes, o sea, cuántos hilos de rosca tengo en la tuerca que está en esta pieza, ¿sí? Eso es Z. ¿Qué unidades tiene Z? Adimensional. Adimensional, sí señor, adimensional. Ahora, entonces, la altura total de esa rosca o de la tuerca donde va a trabajar el tornillo, la calculamos como el número de filetes por la altura de un paso, ¿sí? ¿Por qué tiene unidad de H? Porque el paso tiene unidades, pero Z es adimensional, ¿sí? Entonces, H mayúscula es la altura total de la rosca, ¿sí? ¿Se entiende ahí, no? Sí. Bueno. Ahora veamos cuál era la condición de irreversibilidad. Esa condición era de que alfa sea menor a el ángulo phi. ¿Y qué era phi? El ángulo de roce. El ángulo de roce. ¿Y qué quería decir el ángulo de roce? Tenemos que volver a física 1, ¿no es cierto? Cuando veíamos el plano inclinado, ¿no es cierto? ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? Esto era, ¿no es cierto? Que este cuerpo podía estar estático mientras este ángulo sea menor a phi. O sea, para cualquier plano inclinado que tenga una pendiente, un valor de ángulo menor que este phi, este cuerpo no se movía. Si yo superaba ese valor de phi, ¿qué le pasaba a este cuerpo? Ustedes lo pueden hacer ahí en su casa. Si agarran un libro, lo inclinan, ponen el celular arriba, obviamente también depende del material, ¿no? Pero a medida que ustedes lo van inclinando, van a generar un ángulo de ese plano inclinado donde ya el celular se va a mover, se va a deslizar. ¿Sí o no? Sí, profe. Estamos hablando obviedades, ¿no? No hace falta que sigamos con esto, ¿no? Bueno, entonces la condición que se tiene que cumplir es que ese ángulo alfa, que sería el ángulo formado por el eje del filete y el plano de rotación del tornillo, tiene que ser menor a ese ángulo donde, digamos, el tornillo ya empezaría a girar solo, ¿sí? No tenemos que llegar nosotros a eso. Entonces, lo que tenemos que verificar es que el alfa sea menor que el phi. ¿Y el phi a qué era igual? La tangente de phi era igual al ángulo de roce. ¿Cuánto era el coeficiente de roce? O coeficiente de rozamiento. Valía 0,10, ¿sí? O sea que eso ya era un dato, ¿sí? La tangente, el mu, ya era 0,1, ya era un dato.
Simplemente lo que ustedes tienen que saber es que ese valor es la tangente de phi. Entonces, esa condición de irreversibilidad la podemos escribir así, o también la podemos escribir así, como que la tangente de alfa tiene que ser menor o igual a la tangente de phi. A este valor tangente de phi es igual a mu, ya lo tengo acá, era dato. Entonces lo único que me queda es calcular cuánto vale la tangente de alfa. Y la tangente de alfa, ¿cómo la calculaba? Con esta expresión que tenía acá. Igual al paso sobre pi por el diámetro medio. Y al diámetro medio, ¿cómo lo calculo? En función de la semisuma del diámetro exterior y el diámetro interior. Y entonces acá, sin necesidad de encontrar los ángulos, sabiendo que la tangente de phi es 0,06, ya es inferior al 0,1. Ahí ya puedo decir que no se me va a volver el tornillo para atrás solo cuando yo apriete una carga. O cuando vaya a levantar el gato del auto, ¿sí? No se va a bajar solo. O si no, aplico arco tangente y saco los valores de phi y lo mismo se cumple, ¿sí? El alfa es menor que el phi. Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Alguna duda? A ver. Bien, acá tenemos la respuesta a caja reductora. Bueno, recuerden entonces para futuros temas que se van a ir desarrollando, vayan pensando dónde tienen relaciones de reducción o relaciones de multiplicación, en cosas comunes que tienen por ahí en la casa, ¿sí? No sé, ingeniero, si usted quiere comentar algo. Lo único era comentarle, recordarle que el martes que viene nos vamos a juntar a las 6, no como nos juntábamos antes, que era a las 7, o sea, sería el martes que viene, nos juntamos a las 18. Y bueno, vamos a los otros temas que hay, que sería la parte de chaveta y algo de lo que podamos llegar a ver de máquinas, herramientas o algunos factores utilizados por esa máquina herramienta, lo que podemos llegar. Y ya luego el otro martes tendremos coloquios. Por eso le puse ahí en la misma plataforma la resolución de ese ejemplo que había dado, ¿no? Para que la miren y vean cuáles son cómo sería la puntuación, cómo sería que se considera, que si hay una respuesta correcta, bueno, suma, y alguna respuesta incorrecta y que está bastante fuera de lugar, digamos, resta. Eso era todo nomás. Y bueno, nos veremos el martes a las 18. Bueno, no hay consultas entonces, ahí están respondiendo en el chat. Está todo bien. Bueno, saludos entonces. Bueno. Pasen un buen fin de semana. Nos vemos. Cuídense. Damos entonces por finalizada. Chau, chau. Hasta luego, ingeniero. Chau, chau.